Descubre el poder de tu propia transmutación. Cuando recuerdas tu origen, despiertas al alquimista que vive en ti. Enciende tu fuego. Estás en alquimia. La transmisión de su programa Alquimia. Como ustedes recuerdan, este no es un espacio que está creado solamente para escucharse. Es un llamado suave y profundo dirigido tu alma, a ese alquimista que todavía de pronto no ha recordado que realmente somos eso, los alquimistas de nuestra propia vida. Cada episodio es una chispa que toca tu memoria, recordándole la luz y acompañándote a encenderla desde adentro. Mi nombre, Catalina Espinosa, y como ya muchos me conocen, estoy al servicio de esta misión de conciencia desde hace algunos años atrás. Hoy quiero invitarte a que no solamente escuches, sino también incrementes esta tribu, invitándoles a muchos más a que conozcan, dándole un like y por supuesto recordándote que me encuentras en mis redes sociales como la Cata Esgu en Instagram, en el Facebook como Cata Espinosa y también recordándote ya el icónico cuento con el que empezamos, que se encuentra en Cuentos para Recordar, Relatos que Sanan en Spotify. Así es que te invito sin más a que les des un clic al cuentito que te resuena, que dejes que la sinergia se mueva un poquito y recibas ese mensaje que a lo mejor estás buscando, esa respuesta que de pronto dijiste que necesitas escuchar. Estos cuentos a lo mejor te pueden ayudar y recibas la medicina que tu alma necesita recibir en el momento preciso. Bueno, sin más, le tenemos a nuestro gran invitado en espera. Así es que vamos a pasar al cuento. Como siempre, les invito a que nos sentemos en esa gran tribu, haciéndonos a la idea de que estamos alrededor de un fueguito que nos calienta, no solamente el cuerpo, sino el alma, para empezar a conectarnos con esta gran sinergia que es alquimia. Ahora sí, manos a la magia, bienvenidos a Alquimia. El cuento del día hoy es El espejo que sentía, ese es el nombre. En un pequeño rincón del cosmos vivía Lior, un niño que buscaba respuestas en todas partes, en el cielo, en los árboles y en todos los demás. Un día encontró un espejo antiguo que le latía al corazón. Al mirarlo, no vio su cara, sino sus emociones, el miedo que escondía, la alegría que olvidaba y su inmensa luz que siempre lo habitaba. ¿Qué me quieres mostrar?, preguntó Lior. El espejo le susurró. Todo lo que ves afuera realmente nace primero dentro de ti. Lo que miras te mira, lo que juzgas te habita y lo que rechazas es un llamado a ser sanado. Si sanas tu mundo interior, el exterior se va a ordenar. Lior solamente sonrió. Había encontrado la puerta más poderosa de mirarse hacia adentro para transformar lo que realmente no está afuera. Hoy, justamente para topar este tema, nos acompaña Antonio Bernal, un guardián de la mirada interior. Con su presencia nos recuerda que la vida es un espejo vivo y que solo cuando podemos volvernos hacia nosotros mismos, la realidad comienza a despertarse. Hola, mi querido Antonio, ¿cómo estás? Muy buen día. Hola, Cata. Muy buenos días para todos los que nos escuchan del otro lado de la pantalla. Qué lindo y me lleno de gratitud al estar aquí junto a ti para observar esos espejos que nos llevan justamente a reconocernos en honestidad. Gracias por tu invitación. A ti, muchas gracias por estar predispuesto justamente a compartir el mensaje que ya vienes tú difundiendo desde hace algún tiempo atrás a través de diferentes herramientas. Definitivamente, mi querido Antonio, estamos jugando en el jardín del creador, ¿no es cierto? Y de una u otra manera, nosotros escogimos este personaje que es el que nos habita. ¿Quién es Antonio Bernal? ¿Qué haces? ¿Qué te llevó a hacer todo esto que ahora haces? Cuéntanos un poquito del personaje de Antonio. Genial, me encanta como lo muestras de estamos en el juego, en el jardín. He elegido en ese juego usar personajes en relación justamente al conocer. En eso he descubierto la hipnosis clínica, he descubierto el yoga, he descubierto la meditación y sobre todo la guía a través de un curso de milagros para reconocerme. Entonces, desde mi personaje acompaño a través de estas técnicas como hipnoterapeuta, como profe yoga nidra,
como guía de un curso de milagros, a que todos podamos encontrar ese camino hacia nosotros, a reconocernos, a vernos con esa honestidad. Qué bonito. Antes de, me viene dos preguntas realmente en esto que tú acabas de comenzar. Primero, ¿qué es esto del yoga? Dijiste tu nombre que yo no había escuchado. ¿Cómo se llama? Yoga Nidra. Ya, ¿cómo se llama yoga nidra? O sea, mejor dicho, ¿de qué se trata? El yoga nidra aquí en Occidente no es tan conocido. De hecho, traduce la palabra nidra, que viene del sánscrito, traduce sueño. Entonces, vendría a ser como el yoga del sueño. Está muy relacionado justamente con la hipnosis porque nos permite llegar a esos espacios en el subconsciente, en donde está esa información que en ocasiones nos cuesta atender. Entonces, mediante prácticas de yoga nidra, podemos recuperar o traer mejor esa información que está en el subconsciente que no hemos logrado atender para que justamente podamos avanzar en ese camino de encontrarnos, de ser nosotros, de reconocer nuestra verdadera naturaleza. Entonces, traemos esa información del subconsciente al consciente para poderla trabajar. Ese es como la herramienta o la ayuda que nos brinda el yoga nidra, poder sacar esa información que está por allá oculta o enraizada muy en el fondo de nuestro subconsciente. Qué bonito. Y esto va muy ligado con el tema de la hipnosis, ¿cierto? Es más, veo que tu trabajo principal es el trabajo con el inconsciente, con aquellas cosas que están muy guardadas acá, ¿no es cierto? Están muy guardadas acá, y que cuando logramos sacarlas, cuando logramos verlas, porque todo lo que se puede ver se puede cambiar. Entonces, ahora cuéntanos un poquito con el tema de la hipnosis, porque siempre hay eso como hay esa mala figura, vamos a llamarle así, de que la hipnosis es de pronto un tema de juego o que vas a perder el control de ti mismo. Incluso hay personas que temen la hipnosis. Cuéntanos un poquito de qué se trata ahora la hipnosis. Sí, y mira que es muy común encontrarnos en estos ambientes con personas que enfrentan ese miedo, perder el control, justamente. Y la hipnosis tiene ese tabú o esa mala imagen de que vamos a perder la conciencia en medio de la sesión. Y en realidad no sucede, o por lo menos no en un 100%. Lo que hacemos con la hipnosis es llevar al paciente, al consultante, a un estado de REM del sueño, en donde estás casi que cayendo a ese estado de sueño, pero aún estás en vigilia. ¿Mm? Entonces, siempre vas a estar con la conciencia, siempre vas a recordar las palabras del terapeuta. En este caso, mis palabras siempre van a ser guía durante ese camino hacia el interior. Entonces, hacemos un camino mediante esa guía para reconocer toda esa información y poderla traer al consciente. Y eso en ocasiones asusta a las personas porque temen o tememos mejor de lo que vamos a encontrar adentro de nosotros y que no podamos estar conscientes para poder verlo también genera un peso extra en las personas. Pero siempre me gusta, iniciando sesión, todas las sesiones, aclararle eso a las personas, que va a estar muy consciente que sí puede perder algunas hilitos, algunas palabras, de pronto no las atiende, pero es parte del proceso. La hipnosis la trabajamos básicamente, se escucha mucho la hipnosis regresiva, se utiliza y es muy linda, pero no es la única. ¿Sí? Tenemos también hipnosis donde generamos una reprogramación. A veces tenemos unos símbolos con respecto a nuestra propia existencia que no nos permiten avanzar. ¿Sí? El símbolo que creo yo del amor, que creo yo del enamoramiento, cuál es mi significado acerca del miedo, de los obstáculos, del dinero. Y esos significados a veces no nos permiten avanzar porque se vuelven obstáculos inconscientes en nuestra mente. Entonces lo que hacemos con la hipnosis es poder ver eso y transformar esos significados mediante los ejercicios, la guía y la meditación. Y genera unos resultados espectaculares, sobre todo sentados en la base de la paz, que eso es tremendamente importante. Siempre generando paz como un resultado eficaz, real.
verdadera. Qué bonito. Y esto nos recuerda que no somos seres simplemente que estamos así sueltos en un mundo en el que nos toca, entre comillas, vivir lo que nos toca vivir, sino que realmente sí podemos hacer esa alquimia de nuestra vida mirando y observando. Pero aquí hay un punto clave, mi querido Anto, y es esta parte de qué difícil, qué complejo y tanto miedo nos da entrar justamente a esa parte de nosotros mismos viviendo en un mundo en el que todo nos apunta afuera, ¿no? Tenemos redes, pantallas, la misma interacción con las otras personas, la música. Entonces, el silencio cuesta tanto. Sí, totalmente. Y el silencio, como diría el maestro Eckhart Tolle, el escritor de El poder de la hora, de pronto lo tenemos por ahí en nuestro radar. Él habla mucho acerca del silencio como esa herramienta que nos acerca a nosotros. Porque cuando nuestros sentidos, olfato, vista, oído, está tan sobresaturado de información, genera esa confusión en nuestra mente, en nuestro cerebro. Mucha información llegando a nuestro cerebro genera una presión a atender todo lo externo. Nos invita, la información que viene de afuera nos invita a entregar nuestra energía para atender eso externo. El silencio justamente nos recuerda que nuestra energía es para nosotros, para nuestro bienestar, para nuestro propio amor, para reconocernos, para hacer ese proceso de alquimia que requerimos hacer porque todos requerimos atender algunas de nuestras sombras, algunas de nuestras perspectivas, algunas de nuestras ideas y creencias y transformarlas, generar esa alquimia en esa parte de nosotros. Entonces, sí, el silencio es una herramienta tremendamente fuerte, más no es compleja. Lo complejo es la disposición, querer hacerlo. Al principio de pronto nos cuesta permanecer minutos, segundos en silencio, en quietud, nos cuesta, pero cuando tomamos esa decisión firme, de forma apasionada, de forma ferviente, vamos generando esos avances en ese habitar con nosotros en medio del silencio. Mm. Así suena bonito, ¿no? Así suena bonito y es realmente, ¿qué te digo? Atrae muchísimo, es tentador. Y sí, justamente conversando esta semana anterior, conversaba con alguien y yo le decía, lastimosamente, cuando tú no estás en ti, los sentidos pueden engañarte porque crees ver cosas que a lo mejor no estás viendo, tu oído escucha cosas que ni siquiera te dijeron, pero es justamente de pronto, me invento, ¿no? A través de las heridas, a través de la mochila, a través de cosas que ni siquiera es eso. Ahora sí, bueno, tengo una curiosidad. ¿Tú siempre te dedicaste a esto? ¿O cómo llegaste acá? ¿Qué te interesó? Muy bonito esa parte, esa historia, llamémosla, de mis muchos personajes que he utilizado en esta experiencia de vida. Cuando yo tenía cerca de 10, 11 añitos, conocí del cristianismo evangélico. Eso me trajo, me empujó, me llevó a querer saber más de este mundo espiritual, de este mundo invisible a los ojos humanos. Generó esa curiosidad de querer saber más acerca de mi propia vida, del amor que existe en mí. Y desde muy pequeño comencé a leer textos antiguos, sagrados, escrituras sagrados como la Biblia, el Mahabharata, el Bhagavad Gita, eh, libros de Lao Tse, por ejemplo, de Deepak Chopra. Recuerdo que mi primer libro de Deepak Chopra fue como a los 13 años. Y toda esa información que llega a la vida de un niño entre 10 y 15 años comienza a generar una amplitud en el camino, ¿sí? A darme herramientas. Y esas herramientas, como una bolita de nieve, generaba que yo quisiera más. Cada vez que iba teniendo más información sobre mi vida, sobre lo que compone la existencia humana, lo que compone la vida en sí, no solamente en el planeta, sino en el universo, lo que compone la energía, me iba invitando a querer saber más, a querer reconocer más
esas herramientas que tengo a mi disposición para poder jugar mejor, disfrutar de una manera más plena, amorosa, esta experiencia de vida. Entonces, cada vez que profundizo más, me doy cuenta de que no sé lo suficiente y quiero profundizar más en mí, en el conocimiento de lo que es esta vida humana llamada Antonio Bernal. Qué bonito. Bueno, y veo que definitivamente desde pequeñito tuviste muchas ramas, ¿no? Hubieron influencia de diferentes filosofías, culturas, líneas, y de pronto eso te apuntó justamente a no encasillarte en algo, sino empezar a buscar más profundo y como tú dices, dentro de ti. Bueno, ahora sí vamos a entrar al tema. ¿Qué significa realmente esto de que todo es un espejo? Bueno, me encanta el tema que ponemos sobre la mesa para observar, porque justamente ese tema es el que nos proporciona la libertad de existir, la libertad de poder disfrutar una vida plena. En muchas ocasiones nuestra mente tiende a culpar o responsabilizar afuera lo que está sucediendo adentro. El poder ver ese espejo con claridad. Miguel Ruiz, el doctor Miguel Ruiz, habla sobre espejos humeantes, ¿no? Que es una ilusión. Ese humo nos habla de la referencia de la ilusión. Mi ilusión mental es creer que el otro es otro, cuando en realidad todos somos uno, viviendo una experiencia humana individual. Entonces, cuando reconozco que ese otro, o como lo llamaría Jesús, mi hermano, está viviendo una vida humana con sus dificultades, con sus procesos, con sus temas sin atender y con sus temas atendidos, con su amor propio y con sus dificultades, reconozco que también soy yo, porque yo estoy viviendo dificultades, procesos, crecimiento, amor, desilusión, miedo. Entonces, desnudamos, quitamos todas esas arandelas, todo ese humo de ilusión, como lo diría Miguel Ruiz, y nos encontramos en que todos somos lo mismo. Y en ese todos somos los mismos, podemos reflejarnos y vernos en nuestro hermano, en nuestra situación que estamos viviendo, en esa experiencia que nos cuesta. Y esas experiencias, esas personas, esas vivencias diarias que de pronto en ocasiones se vuelven difíciles o tortuosas, cuando cambiamos esa perspectiva y la miramos como, ¿qué me estás mostrando, espejo? El curso de milagros propone y te da ese regalo de repite cada vez que estés en medio de una situación difícil, ¿qué me estás enseñando, Espíritu Santo, a través de esta situación? Entonces, cuando nos paramos enfrente de un espejo, lo que queremos es inspeccionar qué hay en mi rostro, si estoy mirando mi rostro, o si estoy mirando mi cuerpo, qué hay en mi cuerpo. Me siento cómodo con la ropa que tengo, me siento cómodo con mi barba, me siento cómodo con el gorro. Es una invitación que nos hacemos nosotros mismos a observarnos. En el espejo clásico que conocemos es a observar nuestro cuerpo físico. Pero los espejos espirituales, si me permiten bautizarlo de esa manera, son nuestros hermanos, son nuestras situaciones afuera. Todo lo que creemos que está pasando afuera es un reflejo de lo que está sucediendo adentro. El como yo veo a mi hermano, el como yo veo a mis experiencias de vida, me está hablando, me está invitando a reconocer todas esas creencias, todas esas ideas que yo tengo acerca de la vida de mi hermano y de las experiencias humanas. El espejo es un tema tremendamente hermoso y tremendamente liberador cuando se atiende desde esa honestidad, desde ese amor. Ujú. Bueno, y como justamente es la temática que nos une hoy contigo, es este mirarte desde tu propio espejo, interiorizando, yendo hacia adentro.
¿Por qué crees que nos cuesta tanto el justamente aceptar que, de hecho, no podemos hablar de verdades absolutas, ¿cierto? Lo que son invitaciones a escuchar, a ver de pronto temas que ha funcionado o que de pronto cada uno de nosotros experimentó en su momento y es una invitación, pero como toda invitación, tú sabes si la tomas o no la tomas. Y si investigas, indagas, algo te resuena, vas para allá. Pero ¿por qué tú crees que molesta tanto eso de creer que eso que estoy viendo ahí afuera, esa mirada que a lo mejor digo es acusante, a lo mejor es esa mirada que yo misma me hago en acusación? Entonces, ¿por qué crees que esto cuesta tanto esto de creer que fuera nos está mostrando realmente lo de adentro? Sí. Iniciando este espacio, hablábamos del juego de la vida. Y la vida es un juego y lo hemos escuchado en muchas ocasiones. Chaplin, me encanta esa perspectiva de Chaplin cuando él dice, la vida es una obra de teatro y estamos en completa y constante improvisación. Ese juego en el que estamos, como cuando éramos niños, que nos disfrazábamos o adoptábamos el rol de policías o ladrones o médicos o profesores y jugábamos con nuestros amigos. No, yo soy el médico, no, yo soy el profesor y ustedes los estudiantes. Ese juego continúa siempre, no termina nunca. La cuestión es que se vuelve tan constante que inconscientemente nos hemos creído ese rol. Entonces, adoptamos un rol de soy estudiante cuando estamos en la niñez o en la adolescencia. Luego nos graduamos, queremos estudiar, hacemos una carrera y ahora soy trabajador y soy esposo y soy hijo y soy hermano. Son roles, son partes de ese disfraz, de ese juego y que los utilizamos para poder divertirnos mejor, para poder disfrutar. El caos viene y ese rechazo viene cuando yo me creo ser ese personaje. Ahí es donde nos cuesta soltarnos para poder vernos en honestidad. Porque como estamos utilizando un personaje extra, creemos ser ese personaje. Lo hemos utilizado tanto tiempo a lo largo de nuestra existencia y no solo uno, varios personajes utilizamos recurrentemente, frecuentemente, a tal punto que llegamos a creernos que somos ese personaje. Soltar ese personaje nos cuesta y por ello nos es difícil ver si lo ponemos en ese contexto del juego de los niños. Cuando somos niños adoptamos el rol de maestros. Yo soy el maestro en esta ocasión y tú el estudiante. Y 5 minutos después, bueno, cambiemos. Ahora tú eres el maestro y yo soy el estudiante. Nos es muy fácil y por eso Jesús nos invita, hay que ser como niños. Y no nos invita, hay que ser como niños en el tamaño, en nuestra forma de hablar, en nuestra postura. No, en nuestra mentalidad, en donde nos podemos desapegar en cuestión de minutos o segundos de esos roles. Estamos siendo el médico y no, ya nos aburrimos de este juego, ahora quiero jugar a policías y ladrones. A un niño con esa plasticidad, perdón, le es sencillo. Nosotros, esa neuroplasticidad, la hemos dejado a un lado, no porque la perdamos. Tenemos esa capacidad y a lo largo de la existencia de la neurociencia ya se viene comprobando que esa neuroplasticidad se puede eh, evolucionar, desarrollar, ¿m? Estimular. Esa es la palabra ese es el código, ese es el símbolo que estaba buscando. Estimular la neuroplasticidad nos cuesta porque queremos y se nos ha enseñado desde lo social, desde los códigos y símbolos sociales, que la estabilidad es el objetivo, que una vida tranquila es el objetivo, que no tener sobresaltos, que conseguir la seguridad de un trabajo, conseguir la seguridad de unos ingresos, conseguir la seguridad de una relación estable que dure mucho tiempo y que el trabajo dure mucho tiempo y que tu estabilidad y tu seguridad dure mucho tiempo. Esas ideas van en contraste o en oposición a la neuroplasticidad de que yo puedo ser médico ahora y después puedo ser profe y después puedo ser estudiante. ¿M? Y soltar esos roles a mi antojo, porque tenemos la capacidad.
tenemos esa capacidad neuronal de soltarlos, pero elegimos el confort, la zona de confort, la zona de seguridad, porque se nos ha enseñado desde pequeños en ese ambiente social o en ese lenguaje social de busca tu seguridad. Hay miedo detrás de esa enseñanza. Para que tú estés bien, tienes que tener un trabajo seguro. Para que tú estés bien, tienes que tener unos ingresos seguros. Eso nos amarra a los personajes, porque entonces yo estoy bien como ingeniero y si quiero cambiarme, si quiero jugar a ser otra cosa, otro personaje, me da miedo porque voy a perder esa estabilidad, voy a perder esa seguridad. Cuando la vida se trata justamente de eso, movimiento. Desde la biología se nos enseña que la biología es la ciencia que estudia la vida, justamente, que la vida es movimiento. Todo aquello que tiene movimiento es vida. Y desde la física cuántica, desde la mecánica cuántica, se nos ha mostrado, se nos viene mostrando en el último siglo que la energía está en constante movimiento. La energía no es estable. Entonces todo está en constante movimiento y todo tiene vida. Cuando nosotros nos apegamos a un personaje, estamos dejando la vida a un lado. Estamos muriendo lentamente. Entonces, todas estas palabras es una invitación a que sueltes con amor tus personajes. No va a pasar nada, no se te va a caer el mundo. Sí vas a pasar quizás eso que conocemos en nuestro mundo como la noche oscura del alma, pero eso no es malo, al contrario, eso es una invitación real y honesta a que te encuentres, que disfrutes la vida, que para tu mente puede ser caótico en ocasiones, sí, porque desestabiliza la seguridad mental, pero para tu alma va a ser una puerta enorme de libertad, de expresividad, de crecimiento, de florecimiento para tu alma cuando te atreves a soltar tus personajes y verte a través de los espejos de los demás con completa honestidad y amor. Hermoso, esto que tú acabas de decir es bellísimo porque de plano, mientras tú ibas conversando, tú ibas haciendo esta invitación tan bonita, yo pensaba y decía, también hay un revés ahí en el proceso que estamos viviendo, ¿no? Deberíamos partir siendo niños, porque nos vamos con ese disfrute, nos vamos con esa inocencia, con esa espontaneidad de vivir, porque el niño no es que está planificando como nosotros, o sea, ay sí, hoy en la mañana voy a hablar con Antonio y le voy a decir esto y le voy a decir el otro, y no, o sea, ellos viven el momento y como tú dices, no tienen ningún problema. Si de pronto en el juego por ahí lastimé un poquito, se me fue muy fuerte, ese rato es como un rato de tensión y después siguen jugando, o sea, no pasa nada. Entonces, es como vivir en la constante y como bien señalan, lo único constante es el cambio, porque nosotros tenemos esa tendencia a querer estandarizarnos, querer ser el mismo personaje, como tú dices, para siempre, por siempre soy el personaje y así nací, crecí, me reproducí y me reproduje, perdón, y me fui. Entonces, es como una vida, voy a utilizar un término de pronto un poco fuerte, pero es miserable y no somos miserables. Somos vastos, somos abundantes y con esto que tú decías de estos cambios, de esta mutación, es como incluso hay esta gomita que no me acuerdo cómo se llama ahora que los niños están de moda y que solamente cogen Slime, y le hacen así, perdón. slime. Slime, sí, gracias, Santo. Sí, entonces, es eso, ¿no? Me voy moldeando conforme la circunstancia, me voy haciendo conforme la circunstancia y es hermoso. ¿Tú en qué momento crees que entregamos esta soberanía? Qué bonito. Antes de entrar allí a observar eso que me propones, quiero comentarte algo que me sucedió justamente esta semana con un taller que venimos desarrollando justamente sobre el curso de milagros. Y venía esta imagen también como llegó a ti en este instante del slime, pero en esta ocasión venía de la vida entera, el universo entero como un slime, en donde Dios es ese slime y nosotros somos esos punticos o esos átomos Mm, de este juego, de esta plastilina, llamémoslo. Y por ende tenemos la capacidad también de movernos porque somos parte de Dios. Dios es ese gran
esa gran plastilina, que se puede modificar y puede generar y crear y disolver y armar de la nada y de la misma nada volver a desaparecer. Eso es el universo, ese movimiento constante. Estrellas emergiendo, estrellas muriendo, constelaciones, sistemas jugando justamente en ese cuerpo o ese espacio cuántico. Eso es lo que somos. Me encantó que trajeras a colación esa plastilina, porque justamente cuando vemos la vida desde esa flexibilidad, que por eso el yoga nos invita a la flexibilidad, no solamente del cuerpo, porque en ocasiones relacionamos el yoga a la flexibilidad corporal, a las asanas, al movimiento físico, pero en realidad el objetivo real, valga y disculpen la redundancia, es encontrar la flexibilidad de tu mente, porque cuando la mente se va colocando rígida con el paso de los años, se nos hace más difícil emerger. Por eso los niños que tienen la mente tan flexible emergen desde su ser con más naturalidad y más sencillez. ¿Qué pasa? ¿Qué tipo? Bueno, mentira, desde pequeños, desde que estamos en el vientre de mamá, se nos está regalando, se nos está heredando, mejor, creencias, ideas y sobre todo miedos. Un curso de milagros nos enseña y Neil Donald Walsh, con su libro hermoso de Conversaciones con Dios, lo recalca, que toda acción del ser humano tiene dos posibles fuentes, el amor o el miedo. Y estamos educándonos a los humanos, nos estamos educando no desde el amor, nos estamos educando en un alto porcentaje, porque tampoco puedo decir 100%, desde el miedo. Entonces, cuando le decimos a nuestros hijos, tienes que estudiar, tienes que hacer una carrera, porque requieres tener ingresos para que puedas tener y comprar y obtener y conseguir. Se nos está inculcando desde el miedo a poseer, no desde el amor a sentir tu abundancia. No se nos educa desde el amor a que experimentemos nuestra prosperidad y nuestra abundancia que ya está dentro de nosotros. Se nos educa desde el miedo a ir a hacer y conseguir objetivos externos. Eso nos lleva a condicionamientos, creencias, ideas, patrones que se evidencian mucho los llamados transgeneracionales, ¿sí? Pasamos de mamá a hijo y a nietos y así sucesivamente. Ese miedo. Tienes que tener una carrera, tienes que hacer esto, tienes que estudiar, tienes que portarte bien, sé juicioso. Eso, que en el fondo hay una intención de amor porque quiero que mi hijo, mi nieto, mi sobrino esté bien y pase una buena vida, se ensucia en medio del mensaje con el miedo. No porque el miedo sea malo, sino porque el miedo es un mensajero. En este caso, para la mamá que le enseña eso a su hijo, el miedo le está enseñando a la mamá, mira tus creencias, mira tu falta y tu vacío de prosperidad no es porque no la tengas, es porque tú misma te lo estás quitando con tus creencias. Pero lo que hace mamá o abuela o tíos con ese miedo es pasárselo a sus hijos, porque inconscientemente estamos diciendo, no logro atender este miedo, se lo paso a mis otras generaciones para que ellos lo atiendan. Desde las constelaciones familiares, la terapia sistémica, se trabaja mucho esto, ¿m? El soltar todo aquello que se le está pasando a nuestros hijos de generación en generación, porque para liberarnos requerimos una información nueva, un nuevo paradigma de enseñar, de educar a nuestros hijos, de educarnos a nosotros mismos. Todo aquello que está en nuestra mente nos sirvió en algún momento de nuestra vida, pero ya no nos es útil hoy, porque lo que estamos experimentando hoy es completamente nuevo. Por ello, es importante abrir nuestra mente a la experiencia actual, a tu presente.
que es completamente nuevo. No creas que porque tu presente se parece a algo que viviste hace un mes, un año o más, es igual. Tu presente es eso, un presente, un regalo nuevo cada instante. Quitar esas ideas y creencias de nuestra mente que están sembradas desde el miedo, la escasez, al no tener, al no ser alguien, porque a veces no es ni siquiera el dinero o las cosas materiales, sino el miedo a quiero ser recordado, quiero ser reconocido, quiero encajar socialmente. Esos son miedos y no nos permiten esos miedos vernos de una manera honesta y amorosa. Y aquí con esto que acabas tú de mencionar del miedo y el amor, también hago esa conexión con que de alguna manera el miedo está ligado con ese ego y el amor está ligado con la conciencia, que no es más allá que justamente tener conocimiento al respecto de cómo estoy actuando. Desde ahí justamente el enfoque que le estamos dando a esta conversación de cambiar la mirada de la afuera hacia adentro, hacia ver, a tomar esa conciencia de lo que está pasando en mi mundo interno. Como tú bien señalas, si estoy actuando desde el amor, estoy actuando desde el miedo, si realmente las decisiones, los caminos, las opciones de vida que estoy tomando son mías o realmente viene de justamente ese transgeneracional que tú acabas de señalar ahora. Entonces, ese es el maravilloso camino que de pronto a veces, justamente basados en la mochila, en los conceptos, puede verse así chiquitito, estrecho, pero conforme vas avanzando empieza a abrirse y te das cuenta que es vasto, que es colorido, que tiene flores, que hay pajaritos, que hay mariposas, que hay un arco iris ahí al fondo y todo cambia, todo cambia. Y definitivamente por eso es que a veces cuando alguien me pregunta y consulta lo que sea o me comenta, me dice, lo que pasa es que tal persona cambió. Entonces yo le digo, ¿estás segura que cambió? O sea, ¿o quién cambió? ¿O qué cambió? ¿O qué se movió? ¿Tú qué piensas de esto? Y ahí es donde sucede justamente la alquimia, cuando nuestra perspectiva, no solamente de nuestro entorno, nuestro exterior, sino de nosotros mismos cambia, porque si nuestra perspectiva es egoica, genera miedo, como tú lo decías. El amor proviene desde nuestro ser, desde nuestro espíritu, alma, jiva, conciencia. Cualquiera de esas etiquetas está perfecto porque sentimos quiénes somos acá, no lo que creemos que somos, que es del ego. El amor surge de nuestro ser, el miedo no surge del ego, pero el ego lo atrapa, lo encarcela, encarcela el amor, interpretándolo bajo las creencias, posturas e ideas preestablecidas. Entonces, el miedo surge como una energía y es como un mensajero. Mira, observa aquí. Te está diciendo, ten cuidado con esto para que lo observes, para que lo atiendas. Pero nuestra mente no lo ve desde ese ángulo porque las ideas establecidas del miedo son oscuras. Yo no quiero sentir miedo, no queremos sentir, el ego y la mente no se atreve a sentir miedo porque dentro de su experiencia el miedo ha sido doloroso, no porque el miedo en sí sea doloroso, porque las ideas que hemos sembrado a nuestras generaciones es que el miedo es doloroso. Yo recuerdo, y permíteme contar una pequeña historia de mi niñez, justamente cerca de los 11, 10 años. Íbamos a jugar a un hospital en Bogotá, casi que abandonado, era un hospital gigante, y nos daba la tarde, noche. Y en medio del juego estábamos jugando fútbol con amigos y luego jugábamos a cogernos, a congelados, una cantidad de juegos y disfrutábamos mucho. Nos entraba la noche y el juego se transformaba a producirnos miedo. No, el sonido, no, los perros ladrando, no, el fantasma, no. Y nos invitábamos a sentir miedo y lo disfrutábamos, que era lo peor. Entre amigos, no, por allá hay un sonido, uy, sí, me van a asustar. Y salíamos corriendo, pero a la final estábamos en éxtasis, disfrutando esa compañía con nuestros amigos, sintiendo el miedo con nuestros amigos. Y de repente, en una ocasión, mi mamá me dijo, no vuelves a ir al hospital porque puede ser peligroso. Ya asusta. Desde ahí
mi percepción del miedo se transformó. Ya no disfrutaba el miedo como un juego, sino ya tenía el miedo como una prevención. No puedo entrar allí, puede ser peligroso y me da miedo. Entonces, esa perspectiva del miedo sí es egoica y la atrapa desde esas enseñanzas que se nos ha cultivado desde nuestra niñez. ¿Cuál simbolismo, qué significado? Aquí comienza esa observación interna, ¿no? Ese llamado a vernos con honestidad. ¿Qué significado le estás dando al miedo? Porque desde ahí o lo tomas como un mensajero que te guía a una alquimia, a una transformación, o te paraliza. Y eso es importante. Me fui un poquito, perdóname, de la pregunta. No, no te preocupes, te decía que si realmente tú ves esta conexión, pero la contestaste maravillosamente con eso que tú acabaste de mencionar. Y es más, le ampliaste un poquito justamente con esta experiencia y de alguna manera actuando desde esa responsabilidad que tenemos, entre comillas, los adultos, de la programación que les estamos poniendo a los niños. Porque como tú bien señalas, con este acto de cuidado, porque definitivamente tras esa advertencia de tu madre había ese cuidado hacia ti, pero también te cambió totalmente el chip y fue, ahora hay un peligro ahí, ya no hay disfrute, hay un peligro. Entonces es como, oh, y muchas de esas cosas pasan. Y los niños obviamente son un reflejo, también un proyector de los miedos de sus papás. Pero en todo caso, retomando lo que habíamos conversado, tú mencionaste algo que es real, la noche oscura del alma, ese maravilloso momento en el que sientes que tu vida se colapsó, todo perdió sentido, incluso tú perdiste sentido porque empiezan esas preguntas existenciales de qué hago aquí, quién soy, a dónde quiero ir, qué sentido tiene acá. Y eso es incómodo, para muchos es muy incómodo porque definitivamente empiezas a ver incluso esos colores, ¿no es cierto? Porque vamos a verle así como ese arco iris. Entonces, no tenemos solamente colores brillantes, sino también hay unos pocos grisáceos que de pronto nos resultan incómodos mirar. ¿Tú dirías que la puerta de entrada para justamente el autoconocimiento está en esas sombras, en trascender esa noche oscura? Y mira que la noche oscura del alma se habla inclusive desde la Biblia que la noche se vuelve más oscura justo antes del amanecer, minutos antes del amanecer. Y por eso se utiliza esa relación de la noche oscura del alma, porque está el alma por florecer, por nacer, por brillar. Pero para que eso ocurra, hay que pasar por ese momento de oscuridad, la más fuerte de toda la noche, para que el sol emerja, para que el alma emerja. Entonces, esa noche oscura del alma se vive, se experimenta dentro de nosotros cuando nos damos cuenta y Jesús nos enseñaba, hay que nacer de nuevo, hay que soltar esa versión de mi yo, de mi ego, de mi mente, constantemente, constantemente. La primera vez que nos acercamos a estos temas o comenzamos a atendernos desde esa honestidad, es la más, se podría decir, la más difícil, pero no significa que solamente haya una noche oscura del alma. Estamos viviéndolas constantemente, porque estamos viviendo o reconociendo, como tú decías, nuestras sombras constantemente. Cuando la hacemos la primera vez, que es entre comillas la que más nos cuesta, la que más se nos dificulta, porque es desprendernos de nuestra creencia de quién soy yo y caminar hacia nuestra verdadera naturaleza nos cuesta, porque si tenemos 20, 30, 40 años creyendo que yo soy un personaje que va a trabajar a las 6, 7 de la mañana todos los días, que los fines de semana tiene sus hábitos, sus rutinas, que soy papá, que soy hijo, que soy hermano, que soy tío, todos esos personajes que nos hemos inventado, como lo hemos hablado sobre el juego de la vida, soltar, soltarlos le cuesta a la mente. Por lo mismo, porque hemos creado un patrón de queremos seguridad. ¿Por qué la queremos? No sabemos. Nos lo sembraron desde pequeños. Busca la seguridad, busca la estabilidad.
Y como perritos, ¿has visto esos perritos de carreras que van detrás de un conejo mecánico? Así estamos en la vida, detrás de un objetivo que no sabemos qué es, ni por qué se mueve, ni por qué, pero vamos ahí detrás. Que la carrera, que los ingresos, que mi familia, que el personaje, que es que yo quiero llegar a ser, yo quiero lograr obtener. Todos esos personajes terminan siendo ese conejito mecánico y nosotros estamos detrás de ese conejito de una manera inconsciente. Parar y decir, preguntarnos mejor, ¿por qué estoy en esta carrera? ¿Qué es lo que estoy persiguiendo en realidad? ¿Qué es lo que quiero disfrutar? Nos lleva a esa noche oscura del alma, a confrontarnos con nuestra realidad y saber o reconocer mejor que ese objetivo que yo tenía no era tan mío, que me lo sembraron o me lo compré en algún momento de mi historia. Es mirar hacia atrás y preguntarme de dónde yo quiero ser médico, de dónde yo quiero ser enfermero, de dónde yo quiero tener tanto dinero, por qué surge este anhelo, este deseo de tener una pareja, de tener hijos, de dónde surge. Y ahí, en ese cuestionamiento interno, vamos a reconocernos. Y eso nos ayuda a suavizar esa noche oscura del alma. Porque sí es dura no para nosotros, es dura para la mente, que está configurada a conseguir un objetivo de seguridad, de estabilidad. ¿Mm? Y eso quitar o transformar mejor esa idea cuesta porque han sido muchos años de remarcar socialmente, tienes que hacer, tienes que lograr, tienes que conseguir. Y eso se vuelve un peso para nuestra mente que después se nos es muy complejo quitarlo. Esa es la razón del dolor al pasar por la noche oscura del alma. Y definitivamente cuando vives este proceso, te das cuenta que hemos tomado el camino por el otro lado, ¿cierto? Porque nos damos cuenta qué hacemos para tener y después ser, porque lo que tenemos nos marca lo que somos, ¿cierto? Pero resulta que es por el otro lado. Primero hay que ser para saber qué es lo que tengo que hacer y después el tener. Entonces ahí es cuando incluso todo te da vueltas y como tú dices, incluso la vida te cuestionas porque dices, ¿qué estoy haciendo? Y eso es otra cosa que quiero decir, Antonio, porque muchas veces, bueno, primero leer un mensaje que dice, me encanta esa idea de reprogramar lo que sentimos como negativo. Sí, definitivamente hay muchas de las cosas que marcamos con esa etiqueta de es malo, es negativo, no te puedes permitir, es egoísmo que te mires a ti mismo cuando realmente es el camino que te lleva a conocerte. Pero en todo caso, retomando esto de tomamos el otro camino, también es un error el creer que las personas que de una u otra manera hemos transitado ya este camino por años, tenemos herramientas, hemos pasado todas las pruebas, porque definitivamente seguimos en el juego. Y en ese juego también a veces nos ponen el traspié, a veces también tenemos que pasar alguna cosa, momentos difíciles, vivimos todavía esta humanidad. Y muchas personas a veces se malinterpreta esto con creer que ya me siento, medito y mi vida se arregló, cuando definitivamente hay que entrar, como yo digo, pico, pala y dele, porque hay que mucha rama que quitar, mucha basura que recoger, una aspiradora, bueno, todo lo que se venga para limpiar, ¿cierto? Mente. Es un trabajo. A veces se cree que esta vida, llamémosla espiritual, consciente, de encontrarnos, esta vida holística, se cree en ocasiones que es un camino de rosas. Y no, al contrario, es un camino de deshacernos. Todo lo que hemos hecho, a mí me encanta mucho un símbolo que se utiliza en Japón, en el sintoicismo, que es el círculo de Lenzo. El círculo de Mm, Lenzo representa ese camino que recorremos, que iniciamos en algún momento de nuestra etapa, en el momento en que nacemos, por ejemplo. Es un camino que iniciamos de una vida humana. Y comenzamos a recorrerlo, a tener, a poseer, a tener información, a obtener personajes, ganas, deseos. Todo eso comenzamos a construirlo para volver a ese mismo punto de inocencia
y reconocer que no necesitábamos salir de ahí, pero que igual hay que hacer el camino. La única diferencia es qué tan grande quieres ese círculo o qué tan pequeño, porque ahí es donde está el sufrimiento. Si el círculo es grande, va a haber más sufrimiento, porque vas a tener una vida más abultada que soltar. Y cuando la vida es abultada, se nos complica más soltarla. Lo que tú hablas de las mochilas. Si yo tengo una mochila suavecita, ligera, es más fácil quitármela. Si mi mochila es gigante de esas de campaña y tengo una mochila acá grande y una acá adelante y cargo otra por acá porque estoy de viaje y no sé qué, cuando yo la quiera soltar, me va a costar un poco más, se me va a dificultar más y me va a cansar. De hecho, yo creo que todos lo hemos experimentado. Nos quitamos una carga y sentimos como el dolor muscular. Eso es justamente lo que nos sucede en esas noches oscuras del alma. Nos quitamos la mochila del personaje que no soy y que hace resentimiento. Pero para quitárnosla requerimos un esfuerzo. Y si la mochila es pesada, pues el esfuerzo es mayor. Entonces, es importante andar livianos y ligeros de cargas, como nos enseñan inclusive las escrituras hebreicas, ya en este caso el Antiguo Testamento, como lo llamamos nosotros. Liberarnos de cargas. Y esas cargas es lo que tenemos acá. Esa mochila es lo que está aquí. Todas esas ideas y creencias sobre la vida, sobre mí mismo, sobre mi familia, mis amigos, mi entorno, son cargas. Y hay que irlas adelgazando, suavizando, ir quitando piedritas por piedritas de esa mochila, poco a poco. Es hermoso porque conversando justamente se empieza a manifestar esta unicidad que somos parte y que todos somos parte de ese line, ¿no es cierto? Y que cuando estas cosas se manifiestan, nos damos cuenta que somos esos pececitos en este gran océano que es Dios, el universo, como tú quieras llamarle. Cuando tú hablas del camino del Enso, justamente me viene justamente el símbolo de alquimia, que es el espiral, porque el espiral también es una representación de justo eso. Todo empieza aquí, va, se da la vuelta y regresa. Y siempre estamos en el ciclo, pero lo importante es que el camino, el centro, siempre es hacia adentro, siempre es hacia adentro. El camino siempre nos va a marcar hacia adentro. Y eso es hermoso, poderoso, un poco, no diría un poco, bastante incómodo, pero vale cada momento el vivirlo y sobre todo el saber que eso nos está llevando a recordar quiénes siempre fuimos y cuál fue el sentido de este juego. Así es que podemos decir que la honestidad, bueno, primero antes de nada, decirte, el tiempo pasó rapidísimo cuando estamos haciendo esas conversaciones hermosas, el tiempo pasa rapidito, te voy a comprometer a que este sea capítulo 1, va a haber un capítulo 2 porque definitivamente hay muchos, muchos temas que tocar, hay mucho que conversar, pero la honestidad se podría decir que esa honestidad propia conmigo mismo, ¿no es cierto? Esa honestidad interior es realmente necesario en este camino. Totalmente. Y en ocasiones nuestra mente cuando toca la palabra honestidad o sinceridad, que a veces las tendemos a confundir, lo vemos como algo, lo romantizamos esos significados, esos conceptos. Pero en realidad la honestidad y la sinceridad, que son dos cositas distintas, son conceptos de exigencia, como si yo dijera el ejercicio. El ejercicio es bonito, pero te exige. ¿Sí? Te va a generar cansancio muscular. La honestidad te genera un cansancio mental, no porque te agote, sino porque te invita a verte, a reconocer esos vacíos que no habías querido indagar dentro de tu vida, porque yo miro así, porque yo respondo de esta manera, el porque yo pienso que las relaciones sentimentales deberían ser de X o Z forma, porque yo creo que el dinero que tengo en mi cuenta no es suficiente. Cuestionarnos nos lleva justamente a vernos honestamente. Nos cuesta cuestionarnos porque justamente nos invita a esa honestidad que no queremos.
como cuando nos cuesta levantarnos temprano para ir a correr 1 o 5 kilómetros, sabemos que es por nuestro bienestar, pero nos cuesta, porque se requiere ese esfuerzo energético, en este caso, de vernos, de dejar de poner nuestra atención, que es de las cosas más valiosas que tenemos, nuestra energía, ¿dónde la depositamos? En el diario vivir estamos pensando en, tengo que despertarme temprano para desayunar, para ir a trabajar, para cumplir, para la responsabilidad. Ahí está nuestra energía. Y si hiciéramos ese cambio de poner nuestro foco, nuestro enfoque en nosotros, ahí vamos a encontrar la honestidad. Pero se nos ha facilitado mentalmente hacer cosas que no queremos hacer porque nos cuesta ir a trabajar, nos cuesta levantarnos temprano, nos cuesta nuestras responsabilidades, pero bueno, hagámoslo porque toca, porque se ha creado social y sistémicamente esa idea de tienes que trabajar, tienes que ser productivo, cuando en realidad nosotros no vinimos a una vida, a experimentar una vida a través del trabajo. Sí es parte, porque es parte de la experiencia, que tú uses tu mano, tu mente para generar, qué sé yo, para crear, para evolucionar, porque a mí me encanta el arte, estudié diseño en la universidad y cuando tú te animas a crear, en este caso, una pintura, estás generando desde tu poder, desde tu capacidad creativa. Cuando estamos experimentando una vida humana y nos observamos honestamente, ahí encontramos nuestra capacidad de crear en ese mundo físico, no antes. Porque antes simplemente estamos presionándonos a hacer, como tú decías, la gran diferencia entre hacer y ser. Cuando somos primero, generamos un hacer más real y más poderoso y más abundante y próspero. Entonces, cuando queremos hacer y crear nuestra prosperidad solamente desde el hacer, sí la creamos, pero va a ser limitada, va a ser desde la perspectiva mental humana. Mientras que cuando creamos desde nuestro ser, esa creación es gigante, es hermosa y por eso vemos obras de arte que han durado siglos enteros y han pasado de generación en generación porque han sido creadas desde el ser, desde la honestidad de la contemplación. Me contemplo, veo que soy y lo que soy lo emano, ahí creo. Y ahí se explota la abundancia y la prosperidad real, no la abundancita o la prosperidad que nuestra mente cree estar consiguiendo al hacer, 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 hacer. No, desde el ser, 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 la prosperidad es real, honesta y grande, pero requiere ese trabajo como cuando queremos adelgazar y tenemos que ir a hacer ejercicio. Hay que dar esa cuota energética. Así es. Y ahora que tú mencionabas esta palabra maravillosa de emanar, se me venía esa sensación de soy esta emanación divina. Entonces lo tengo todo, ya soy todo. Estoy completa, estoy plena, estoy vasta, soy opulente. O sea, es esa emanación completa. Entonces, el momento que yo emano por un tema de frecuencia y vibración, todo lo que esté dentro de mi emanación se va a alinear. Entonces ahí viene esto de no necesito hacer para tener, porque ya lo soy. Y simplemente esa emanación se conecta conmigo. Anto, querido, podemos hablar toda la mañana. Es maravilloso, realmente. Voy a leer unos pequeñitos mensajitos aquí. Dice, creo que realmente esta noche oscura son las confrontaciones que tenemos en la vida y nos empuja a hacer el cambio que requerimos. Y por eso da miedo a ver, y por eso miedo no lo hacemos. Por ese miedo no lo hacemos. Sí, definitivamente. Aquí Paula dice, entrar a este camino requiere amor, voluntad y honestidad. Aquí yo le sumaría una palabra, valentía. Hay que ser bien valientes para entrar. Y ojo, que también eso entendí que valiente también es tener miedo, porque el que tiene miedo es porque está siendo valiente. ¿Sí? Sí. Bueno, no sé si se me cortó un poquito, estamos en festividades y vino un ruido fuerte acá.
Pero en todo caso, sí, aquí aplauden, el club de fans de mi querido Antonio se manifestó, hay aplausos, hay brillo, hay amor, hay luz, hay esa retroalimentación bonita de si estás haciendo y estás cumpliendo con tu misión. Para poder ir cerrando ya este capítulo, que como te digo va a quedar con puntos suspensivos porque seguro me voy a poner en contacto más adelante contigo para el capítulo 2. Yo quisiera decirte, tú, desde esta perspectiva, desde este Antonio que ha logrado pasar muchos procesos, desde este personaje, Antonio, que decidió volverse esa velita que se enciende para iluminar el camino de los demás, ¿qué dirías tú a una persona que está viendo hoy un espejo que no quiere ver? ¿Qué mensaje le querías entregar? Y, y lo mencionábamos minutos atrás, hay un regalo que nos da un curso de milagros muy lindo para esos momentos de angustia en donde se nos nubla tanto la razón como el sentir, no porque no tengamos un sentir abierto, sino que no tenemos las herramientas para escuchar nuestro sentir. Entonces, siempre, justamente esta mañana hablaba con alguien y me decía, siempre Dios nos está hablando, solamente que no estamos escuchando. Y Dios nos habla a través de nuestro sentir, de nuestra alma. Entonces, el curso de milagros nos invita a que cada vez que nos sintamos en esa neblina, en donde no sepamos, simplemente repitamos, Espíritu Santo, muéstrame otra perspectiva de esto que estoy viviendo. Eso le ayuda a tu mente a cambiar el chip, porque cuando nos vamos centrando en un solo objeto, llámese, discutí con mi pareja y él me dijo tal o cual cosa y comenzamos a centrar nuestra atención en eso, entonces cada vez se vuelve más denso. No, y es que él no debió haberme dicho esto. Ella no debió haberme dicho aquello. Si nosotros vamos enfocando, no vamos a ver un panorama completo. Entonces, la idea no es centrarnos ahí, y por eso en muchas ocasiones psicólogos nos dicen, suelta eso y piensa otra cosa, porque vamos enfocando y al enfocar apretamos. La idea es soltar, ¿m? Y soltamos mediante una nueva perspectiva. Y para las personas que tienen esa idea o esa creencia acerca de Dios como esa Trinidad, este consejo del curso Milagro nos ayuda demasiado a cambiar la perspectiva a través del Espíritu Santo. Espíritu Santo, ayúdame a cambiar la perspectiva de esto que estoy viviendo. Y si de pronto no eres de esta línea de Dios y el Espíritu Santo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y eres un poco más desde la ciencia, lo mismo. Reconoce que la sinapsis en tu cerebro es un proceso biológico, que cuando tú generas una idea, lo que estás haciendo neurológicamente es que tus células están anclándose. Reconocer eso y decir, ok, tengo la capacidad de verlo desde otro ángulo, es el camino. Todos tenemos la capacidad de ver cualquier historia, cualquier situación, cualquier persona desde el ángulo o desde la perspectiva que nosotros elijamos. ¿Cómo elegir? Primero soltar. No puedes tener 1000 cosas en tus manos. Tienes que comenzar a soltar. Suelta la perspectiva. Suelta la idea que tienes de tu pareja. Suelta la idea que tienes de tus hijos. Suelta la idea que tienes de tus amigos. Suelta la idea que tienes de tu entorno. Y es más, suelta las ideas que tienes de ti mismo. Eso te permite vaciarte para que seas llena del presente, de ese instante santo en donde la magia y la alquimia ocurren. Y florece. Y que así sea y hecho está. Hermosísimo. Bueno, y justamente yo te iba a pedir para cerrar ya, porque definitivamente el tiempo se nos vino encima, una frase con la que quisiera cerrar, pero ahora que tú dijiste esto, también quiero hacer énfasis en esto que tú dijiste. Suelta eso que tú crees que eres, porque yo creo que ese es el paso principal y medular para soltar el personaje y empezar a dejar que vaya cayendo todo ese lodo que está sobre esta imagen y empiece a florecer el verdadero ser.
Entonces, dicho eso, ¿qué frase quisieras tú dejarnos hoy para ya partir de esta conversación que hemos tenido esta mañana? Me viene a la mente un mantra. Desde el yoga los llamamos como sankalpas. Son como propósitos. Y eso lo utilizo seguido. Es como un regalo que quisiera darles. Cada vez que sientan angustia, miedo, lleven sus manos a su pecho, a su corazón y repitan, bien sea de forma mental o audible, me veo, me reconozco, me transformo. Me veo, me reconozco, me transformo. Me veo, me reconozco, me transformo. Eso transforma la mirada de ese instante. Bellísimo. Y bueno, sumando al propósito que justamente es el propósito que puso a este personaje, este que yo soy, hacer esto que hace y también esa alquimia divina que me lleva a la transmutación de mi ser. Entonces, ahí le sumo un poquito esto que acabas tú de decir que me parece bellísimo. Bueno, Antonio Precioso, un abrazo gigante, gigante, qué bonito mirar esos ojos, ver esa sonrisa tan amplia y compartir con todos nosotros y con todas nosotras estos momentos. Recordándoles como siempre, perdón, antes de cerrar, ¿en qué redes te encuentran? ¿Cómo te encuentran? Sé que tú permanentemente estás con eventos, concursos. ¿En dónde te encuentran? Bueno, me muevo mucho por TikTok, Instagram y WhatsApp. Y en las tres, aunque también en Facebook, me muevo no tanto, pero ahí estoy en presencia. En cualquier red me consigues como @antonio.bernal.k, la letra K. Antonio.bernal.k. Instagram, TikTok. Muchísimas Bueno, gracias. en TikTok creo que sí, no, igual. En todas me consigues igual. Perfecto. Listo, ya saben todos y todas quienes han resonado con este mensaje del día de hoy de nuestro querido Antonio, quienes quieran seguir sus palabras, sus consejos y sobre todo esa entrega bonita del camino de Antonio, porque en definitiva es eso. Cada uno entrega la medicina desde su propia perspectiva y de lo que decantó. Así es que muchísimas gracias y como siempre recordándoles que nos veremos en el próximo capítulo de este su programa Alquimia. Antonio volverá, seguro aquí dice que vuelva Antonio, así será, Antonio volverá. Y entonces recordándoles como siempre, que somos los y las alquimistas de este juego de vivir, que nuestro gran báculo es la voluntad, nuestro caldero el corazón, pero que contamos con ese elixir maravilloso, maravilloso, que es el amor. Así es que vamos a amarnos profundamente. Hoy vamos a abrazarnos un poquito más fuerte que ayer y sobre todo vamos a jugar este juego de vivir. Así es que será hasta un nuevo encuentro. Muchísimas gracias. Este canal es una invitación a pausar, a volver a la calma, a tomar un respiro consciente y retomar lo esencial en la vida. Te invito a elegir al azar el cuento que más te llame. Confía, tu alma sabrá llevarte hacia la medicina que necesitas.